Quisiéramos ordenar algunas ideas alrededor de la imagen que ustedes tienen a nuestra espalda, enfrente. Esta imagen resume gran parte de los temas que se han tratado en la tarde de hoy sobre el crecimiento de esta ciudad, la mancha más oscura, en casi un café oscuro, es lo que significaba Pasto en términos espaciales y sobre todo de infraestructura vial hasta el año 89. Luego el color un poco menos oscuro es lo que creció hasta el año 2002 y finalmente el más claro, el que creció hasta 2014. Afortunadamente la ciudad sigue siendo relativamente continua. Afortunadamente no hay grandes extensiones separadas del tema de la mancha urbana que ustedes ven en la imagen, pero desafortunadamente si ustedes miran las zonas claras, o sea, lo que decía Nicolás es que han crecido con muchísima menos infraestructura de la que ya teníamos. Entonces hoy tenemos un espacio que ha crecido casi, digamos que había 1000 hectáreas en la zona oscura y crecieron otras 1000 hectáreas en 25 años. Solo que las condiciones de infraestructura son menores y con unas características de conectividad y sobre todo de accesibilidad muy precarias en la periferia. Hay indicadores que se convierten en muy preocupantes con base en lo que nos dice la Universidad de Nueva York: manzanas más grandes, menos vías arteriales, menos intersecciones, menos posibilidades de caminar. Y en ese periodo de tiempo yo quiero llamar la atención sobre algo que no está en el estudio de Nueva York y que no tiene por qué estarlo porque este es otro tema, pero que vale la pena que ustedes tengan en mente. En el año 2002 Pasto contaba con 35,000 vehículos en total. Total. ¿Cuántos creen que hay hoy? ¿Cuántos? Había 35,000 en el 2002. ¿Cuántos hay hoy? ¿100,000? ¿200,000? Hay más de 200,000 vehículos, de los cuales alrededor de 180,000 motos, y ese es el dato, y aquí tenemos al señor secretario de Tránsito que nos ha acompañado. O sea, tenemos una ciudad que ha pasado de 35,000 a 230,000 vehículos motor. Tenemos en promedio más de un vehículo motor por familia. Tenemos un vehículo motor por casi 2 habitantes. O sea, tasas que son sorprendentes. Y ustedes todos creo que están seguros de que las condiciones no son buenas para moverse en el centro de Pasto. ¿Cómo creen que son en la periferia? ¿Peor o mejor? Son muchísimo peor. Entonces, si les preocupa el trancón que hay en la Merced, en el parque infantil, si les preocupa el trancón que puede haber en la avenida Los Estudiantes, en la avenida Idema, en el hospital departamental, esta es la parte de la ciudad que tiene infraestructura. Piensen en la que no tiene. Entonces, la idea de tener acá a Camacol, a la Sociedad de Arquitectos, a la Sociedad de Ingenieros, y la idea central de Pasto es que esta ciudad requiere un compromiso y una visión de futuro. Queramos o no, hay que ponernos de acuerdo. La ciudad ha avanzado, no todo es negativo, yo diría que la mayor parte de los aspectos son positivos, salvo la calidad del aire y la congestión vial y la seguridad personal y la seguridad vial. Habría unos 5 factores en los cuales la ciudad se ha deteriorado muchísimo. En otros, afortunadamente, en oferta de vivienda, en oferta de ciertas actividades comerciales, en posibilidades de empleo, la ciudad ha mejorado. Tiene un reto gigantesco en términos de saneamiento básico por agua, o sea, va a tocar tratar el agua, lo que dijo Oscar. O sea, tenemos una deuda gigantesca con el río Pasto, le estamos vertiendo todo. Y traer agua no es tan fácil, evacuar agua podría ser, si ya no es fácil traer, evacuar es muy costoso y vamos a tener que tratar el agua que evacuamos. Entonces los retos son gigantescos. Quisiera ceder la palabra, después de haber llamado la atención sobre esto, sobre
ideas para encontrar acuerdos, compromisos entre partes, porque yo creo que los datos que hoy nos han presentado en muchos aspectos son muchísimo más concretos que los que hemos visto pasar en los planes de ordenamiento y muchísimo más concretos de los del plan de movilidad. Yo no sé si alguien de ustedes ha estado en alguna socialización del plan de movilidad. ¿Alguien ha estado? Me imagino que el secretario, algunas personas han estado, 3, 4, 5 personas. ¿Alguno de ustedes fue encuestado? Levante la mano si alguien sabe que a la casa de él fueron a encuestar para el plan maestro de movilidad. ¿El sector privado no lo ha encuestado? No, pues entonces hay temas en los cuales necesitamos estar muy atentos los ciudadanos, porque afortunadamente, yo digo, los expertos y los ciudadanos quedamos, los funcionarios van cambiando. Las instituciones se quedan, Camacol está, la Sociedad de Ingenieros está, de Arquitectos está, nos quedamos y somos los que tenemos de alguna manera el hilo conductor y la memoria colectiva de esta ciudad, y es importantísimo ahora pensarla a futuro porque los retos nos están planteando problemas muy difíciles de resolver. El de movilidad es complicadísimo. Ya el señor secretario decía, claro, es que es muy sencillo cuando uno ve estos datos entender y poderle demostrar a la gente lo que está pasando. Es muy complejo el reto. ¿Cómo encontrar acuerdos? ¿Cómo construir consensos? Porque no podemos estar cambiando el POT cada 4 años. No podemos estar esperando que nos prometan que nos van a cambiar la ciudad cada 4 años. Necesitamos tener un proyecto claro y que nos cumplan la ejecución de ese proyecto. Y creo que si la sociedad no lidera, la sociedad digo en general, los barrios, las comunidades, los gremios, la academia, el futuro de la ciudad es muy delicado, es muy complicado. De verdad, a mí personalmente, y con esto quiero terminar, me preocupa mucho la gente que está viviendo en la periferia de Pasto. Gente que ha hecho un esfuerzo gigantesco para comprar un pequeño apartamento por allá en el piso 14 de una torre al lado de Mijitayo. Qué maravilla que lograron comprar algo, pero el urbanismo que tiene esta gente, el espacio público que les dieron dentro de estas manzanas, yo no sé si es mejor que lo que tenían en el barrio Obrero, en Miraflores, en el Parque Bolívar o en cualquier otro lugar de Pasto. Entonces yo creo que hay que hacer un compromiso por la ciudad, un compromiso que podamos converger muchos actores que estamos en Pasto y que no estamos en Pasto. Yo sé que hay mucha gente por fuera de Pasto que sigue conectada, quiere ayudar. El tema es que tenemos que construir espacios para ello. ¿Cómo construir espacios para estas concertaciones? Todo es desde la sociedad civil y debe ser desde allá donde se puedan gestar cambios de largo plazo. Desde Camacol, de la Sociedad de Arquitectos, nuestros amigos de la Universidad de Nueva York. La Universidad de Nueva York está montando planes de expansión a 30 a 50 años, que es lo que se debería pensar una ciudad. Muy buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a Empopasto por abrir este espacio. Me parece de mucha importancia que se den este tipo de conferencias, que se abran estos espacios, porque lamentablemente en Pasto no hemos tenido la oportunidad de discutir los problemas reales de ciudad, poderlos ver desde diferentes visiones, con diferentes sectores, es muy importante. Tengo varias ideas sueltas. La primera, tú hablabas de un POD. Es cierto que cada 4 años pues no deberíamos cambiar el POD, pero es indudable que tenemos que hablar del POD del 2015, que es nuestra realidad. El POD del 2015 fue un plan de ordenamiento territorial hecho con unos pocos asesores que vinieron desde Bogotá, que no vieron la realidad de lo que es el municipio de Pasto realmente. Se pidieron muchas socializaciones, a nosotros, a los sectores privados nos llevaban a las socializaciones, nos hacían firmar, nos entregaban el Tampico o el jugo HIT y de ahí listo, chao, adiós. Las observaciones que hacíamos desde el sector privado, mostrando cifras y las diferentes preocupaciones, realmente nunca fueron tenidas en cuenta. Nosotros como Camacol siempre presentamos propuestas, tratamos de llevar propuestas, es más, estuvimos en los debates del Consejo hasta las 3 o 4 de la mañana y realmente de las propuestas que hizo Camacol, pues no se tuvo en cuenta nada.
me da pena, yo no debería hablar de la anterior administración, pero lo hago porque creo que es una forma de aprender sobre lo que ha pasado, que debemos corregir y que eso nos sirve para mirar hacia un futuro. Realmente la única opción que tuvo Camacol para poder intercambiar opiniones respecto al POD fue traer al viceministro de Vivienda de esa época para que el alcalde medio nos escuche. Y créame que realmente no nos escuchó. ¿Qué es lo que pienso? En este momento tenemos un plan de ordenamiento territorial que ha tenido muchas quejas, no solamente del sector constructor, sino a nivel de todos los sectores. Y creo que esto se debe a eso principalmente. ¿Qué es lo que debemos pensar hacia un futuro? Pensar en la probabilidad de poderlo ajustar de acuerdo a las necesidades reales del municipio de Pasto, concertando con todos los sectores, con toda la comunidad, obviamente siguiendo todo lo que dice la ley. En este momento está en el Consejo de Estado, tenemos que esperar un fallo del Consejo de Estado, pero independientemente de ese fallo, el ajuste va a ser necesario. Y para que se haga ese ajuste va a ser súper necesario y urgente que la administración municipal pueda presupuestar los estudios de riesgo que deben hacerse por ley y que no se hicieron para el POD del 2015. Entonces yo diría, lo primero es ojalá podamos pensar en unos estudios de riesgo que nos permitan ver la realidad del suelo con el que cuenta el municipio de Pasto, porque en este momento no lo sabemos. En segundo lugar, lo que dice el arquitecto Montezuma es cierto, tenemos un problema de movilidad supremamente grave. Me quedó sonando esta cifra, teníamos en el 2002 35,000 vehículos, en este momento tenemos 230,000 vehículos. De esos 230,000, 180,000 motos, ¿escuché bien? O sea que la mayoría son motos. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Una operación súper rápida. Aumentamos 15,000 carros en 16 años. Estaríamos hablando que en vehículos son menos de 1,000 vehículos por año. Entonces, eso nos lleva a pensar en una realidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos tanto vehículo motorizado, carros y motos? El problema realmente para que haya ese problema de movilidad en este momento es de los vehículos, es de las motos, es de las bicicletas, ¿de qué es? ¿De quién es? La solución es decirle, no siga vendiendo vehículos, no siga vendiendo motos, no siga vendiendo bicicletas, o la solución es, necesitamos vías, necesitamos más vías y necesitamos de pronto un sistema de transporte que sea integral, que de pronto esto haga que la persona deje su carro en la casa, porque diga, me es mejor salir y pagar el tiquete y coger el transporte hasta la oficina, me demoro menos, me estreso menos, no pago parqueadero, pero sé que cuento con el transporte, llego a la esquina y cojo el bus que me lleva. Y salgo de la oficina y puedo coger el bus que me lleva a mi casa. Pero entonces debemos fortalecer un sistema de transporte que sea integral. Otra cosa que a mí me gustaría pensar, el año pasado yo lo vi también con un profesor en Derecho Urbano que decía, en Alemania las ciudades se planean a 100 años, a 200 años, entonces tú llegas y te muestran la maqueta de lo que va a ser la ciudad en 100 años y te dicen, si usted dentro de 100 años va a comprar aquí al frente, que va a quedar en ese momento una estación de servicio. Yo digo, ojalá que pudiéramos eso hacer aquí en Pasto, ojalá que pudiéramos hacer un piloto y poder planear a largo plazo la ciudad. Y ojalá que para esto, que sea posible, convoquen a todos los sectores, que podamos hacer algo en común y que veamos unos temas que son estratégicos y transversales independientemente del sector. Está la seguridad, está el tema del agua, indispensable para cualquier sector el tema del agua. Y sí me preocupa que aunque dicen que no nos preocupemos, que sí va a haber agua, a mí sí me preocupa, porque yo lo he visto con las licencias de construcción. Mis constructores sufren muchísimo. Dicen, es que no me da la disponibilidad de servicio. Pues supuestamente si uno está dentro del perímetro urbano y uno saca su licencia de construcción, debería tener la disponibilidad inmediata. Pues eso dice la ley colombiana. Entonces yo sé que no es culpa del doctor Oscar, yo sé que ha hecho un gran trabajo en Empopasto, pero a mí lo que me lleva a pensar esto es, necesitamos agua.
necesitamos fortalecer a Empopasto, necesitamos planear y ver cómo vamos a hacer en un futuro para traer agua a la ciudad de Pasto, porque sí la necesitamos. Entonces, yo dejaría estos interrogantes y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. De parte de la Sociedad de Arquitectos le damos una buena tarde a todos. Para nosotros, pienso que lo principal de todo no es venir ahora a quejarnos que el POT hizo esto o lo hizo mal. Es retomar las cosas y continuar. Y que haya, no cada 5 años, nombrar un equipo nuevo para volver a retomar las cosas del POT o volver a hacer un nuevo POT, sino que haya un equipo, o por lo menos algunas personas que haya en este equipo, que sea continuo cada 5 años, sino que aparezcan nuevas personas para volver a retomar y volver a pensar y volver a ver qué es lo que se va a hacer. Yo pienso que primero que todo, lo que hablaba con el doctor, no están los funcionarios de planeación, ¿dónde están? Los principales de todo este problema es planeación, donde da la licencia, donde se empieza a construir la ciudad, por ahí. Primero que todo, si ellos no son conscientes de eso, también en planeación debe haber continuidad de funcionarios, no es que cada que venga un alcalde hay otro nuevo y llegan otros y otros, entonces pues todo esto nunca va a haber continuidad, nunca se va a poder planear una ciudad a largo plazo porque pues todos vienen con otro cuento distinto. Y pienso que también estos foros son importantes trabajarlos desde la academia, porque los muchachos, los estudiantes, los futuros arquitectos, pues son los que van a manejar la ciudad y que se cree una conciencia con ellos y que ellos vean cómo es la ciudad y que ellos aprendan y ellos ayuden, que si el día que ya salgan a ser profesionales, vean que las cosas están haciendo mal y que ellos quieran su ciudad, no les importe que porque el otro… Mejor dicho, aquí lo que se trata es de la conveniencia de cada uno, no del bien de la ciudad. Eso yo le pido el favor a los muchachos que están en proceso de formación, que tomen muy en serio eso, porque la ciudad la hacemos nosotros. Y si ustedes desde la academia no aprenden a hacer las cosas bien, cuando en un futuro van a hacer cualquier cosa. Y en esos proyectos no le interesa que esté bien, que cumpla con las normas, que haya agua, que no, les envía el interés particular sobre el general. Así pues que los invito a ustedes, los estudiantes, y a las universidades, que empecemos a trabajar desde allá en estos asuntos, porque ya los que ya salieron, los que ya construyen, ya tienen sus vicios y ya no les importa no la parte particular, no la ciudad. Entonces, espero que sigamos trabajando en estos eventos. Bueno, muchas gracias. Antes de ceder la palabra a Oscar y después a nuestros invitados, yo quisiera hacer una invitación, ya que la invitación es a que participen los jóvenes, que lo cual me parece muy, muy importante, es a que los jóvenes estudiantes, que muy próximamente serán arquitectos, traten de aprovechar los grupos profesionales, o sea, sociedad de arquitectos, sociedades de egresados de las universidades. Es muy importante tratar de tener una vida activa profesional más allá de la práctica, es decir, una vida colectiva, profesional. Las sociedades de arquitectos, de ingenieros en Colombia prestan un papel muy importante en los temas de los concursos, en los temas de formulación de política pública. Hay cambios que son lentos, pero que muchas veces nacen en estas agremiaciones. Estar en la Cámara de Comercio, tener a Camacol, tener la Sociedad de Arquitectos, eso es importante. Yo creo que ahí, antes de ceder la palabra a Oscar, ciudades que han hecho cambios significativos es donde los actores se han puesto de acuerdo, donde el sector privado ha jugado un papel motor. En Colombia tenemos algunos ejercicios bastante llamativos alrededor de Bogotá Cómo Vamos y la red de ciudades Cómo Vamos. De Pasto hay muy buena información regada y no sabemos cómo vamos.
Pasto no tiene problemas de información, digamos, ha habido en los últimos 5 años muy buenos estudios financiados por Findeter, por el BID, por el Banco Mundial, por la CAF, la Banca de Desarrollo de América Latina, ha financiado en Pasto varios estudios, pero cada uno se quedó por ahí en algún anaquel, en un anaquel por lo general privado, no desaparecieron de los anaqueles públicos y la información desaparece. La información, si tuviésemos un Pasto como vamos, si la academia pudiera vincularse más a estos procesos, por lo menos tendríamos mayor seguimiento a la información que se genera sobre esta ciudad, que es importante tener. Entonces, Óscar, para construir consensos, el apoyo de la empresa Empopasto ha sido ejemplar en los últimos 2 años. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, mil gracias. Creo que, digamos, este seminario es un buen pretexto, creo que de alta calidad, además de los expositores de la Universidad de Nueva York, el mismo Ricardo, pues nos ha inspirado esto y ustedes, creo que hay un buen grupo de gente, de líderes aquí sentados, gremios, empresarios, académicos, pensadores, líderes de la ciudad que veo aquí. Y creo que el tema, como decía mi antecesora, ya no es quejarnos de que no hay o no existe, sino simplemente tomemos lo que hay, lo que decía coloquialmente, tal vez algún amigo, trabajemos con lo que nos da la tierrita y arranquemos. Yo creo que el lamento andino hay que dejarlo a un lado, hay que empezar a construir un proyecto colectivo de ciudad, ese proyecto colectivo y proyecto único de ciudad que debe tener varias aristas, varias perspectivas y varias mesas de trabajo y varias confluencias. Yo creo que cuando uno empieza a trabajar ese tema, no se trata de deponer los intereses sociales, colectivos o particulares, inclusive individuales. Creo que lo que se trata es de buscar sitios donde nos hallemos y alcancemos todos. Yo creo que doy un ejemplo al respecto y luego hago un poco las invitaciones a qué cosas exactamente podría entrar a contribuir la empresa como tal. Creo que un proyecto claro, contundente, colectivo es el río Pasto. Nadie creo que se opone a descontaminar el río Pasto, a pesar de que hay mucha gente que lo contamina. Entonces, una tarea de descontaminar el río Pasto es una tarea descomunal de muchos años. Creo que ciudades como Montería, vivía mucho de cerca Montería hace 10 años, yo estoy sorprendido por Montería porque pensé que se iban a demorar mucho tiempo en hacer la recuperación de la ronda de río Sinú, lo hicieron en 5 años, impresionante, impresionante, creo que hay que coger ese ejemplo de descontaminación. Obviamente hay que hacer obras muy grandes de carácter de infraestructura, hay que hacer trabajos de cultura en la ronda de río, etcétera, etcétera, pero creo que el proyecto de río Pasto en su descontaminación y en su recuperación de ronda y generar el parque que nosotros hace 2 años tanto insistimos, debe ser parte del proyecto colectivo que nos una y así creo que deberíamos identificar otras iniciativas de este orden que nos unan. ¿A quién no le interesaría empezar a pensar el tema de movilidad alrededor de las 180.000 motos? Impresionante. Creo que hay que hacer algo, no se trata de quitarle el trabajo a ningún paisano, no se trata sino de ordenar. Hay que construir un nuevo orden de cosas, una nueva institucionalidad, si se quiere, del tema. Creo que debemos también descartar la opción de esperar que el Estado haga todo, me parece que esa no es. Tampoco obviamente quitarle su papel, cuando el Estado hace cosas es poderoso y muy bien, y casi que la invitación es que hagamos un proceso complementario, ciudadano, cívico, de gremios, de empresarios, de toda la gente, de tal manera pues que retomemos el rumbo. Aquí lo que queda es una plataforma técnica, una argumentación profunda de la ciudad como nunca creo que la habíamos escuchado, sobre los temas cruciales de la ciudad, leída sin ningún interés sino académico y de contribuir. Me parece que ese es el aporte, el mega aporte que hace la Universidad de Nueva York y que obviamente uno quisiera, Ricardo, que ustedes
continuaran con esa generosidad, que pudiéramos empezar a trabajar este tema de largo plazo. Eso requeriría obviamente de esfuerzo, recursos que la empresa, entre otras, podría en parte empezar a contribuir, pero aquí también debe haber una especie de voluntariado de mentes pastuzas, honorables y muy inteligentes, donando parte de los tiempos a empezar a construir este tipo de ciudad, banco de tiempo de talentos nuestros, no solo de aquí, sino del mundo. Tenemos gente muy buena afuera también, que nos puede ayudar. Y obviamente generar una metodología, unas mesas de trabajo, volver esto más colectivo. Ese es un tema de ciudad, e ir construyendo las nuevas reglas en ese nuevo orden. Y finalmente, pues yo creo que lo que la empresa ha hecho es volver muy transparente también sus transacciones respecto a los permisos, factibilidades de agua. Y creo que a veces es mejor ser un poco demorado que agilizar algo donde no va a ser viable. Nosotros no solo estamos diciendo hay agua, sino que hay un sistema de abastecimiento con unas redes y unas presiones, y yo sí creo que estamos manejando eso con un criterio de equidad. Yo no puedo apoyar un proceso de densificación en algunos sectores de la ciudad que no son viables desde la presión, y quitarle presión a otros sitios, solo para darles un ejemplo. Y segundo, obviamente las inversiones nuevas, y eso ya lo hemos estado haciendo con algún sector privado y muy de cerca también con las asociaciones de vivienda, las inversiones que tienen la empresa presupuestadas, obviamente muchas veces no están al ritmo de las inversiones que requiere el sector privado, y evidentemente lo que hacemos es consensos, acuerdos, y eso ya existe. Algunas asociaciones de vivienda y el sector privado están coinvirtiendo para poder acabar de hacer las redes, cosa que pues es un modelo que ya ha sido exitoso, ya se ha aprobado, y hay corresponsabilidad en el tema de la infraestructura de redes de acueducto alcantarillado. Lo que faltaría sí es definir muy bien la ruta, de cuál es la ruta crítica a seguir. Hacemos expansión, seguimos segregando la ciudad, seguimos densificando, seguimos con todo lo que la Universidad de Nueva York muy bien nos llamó la atención. Yo sentí que ellos como académicos nos están haciendo un llamado de atención técnico muy argumentado, y tomémoslo para bien. Creo que de aquí nadie va a enojarse, al contrario, yo estoy feliz con que nos digan por dónde es que no hay que ir. Ya nos dijeron por dónde no hay que ir, a mí me quedó claro el libreto, pero repasémoslo porque creo que debemos, ya amerita esto, que de verdad hagamos un proceso. Y invitaría a los gremios, a los líderes que hay aquí sentados, a que al final ojalá, Ricardo, podamos estructurar una especie de proceso de mesas de trabajo para seguir ahondando, por ejemplo, el tema del POT frente a este tema, ¿no? ¿Qué hay que repensar y rehacer del POT? Porque no solo es el tema de riesgo, sino todo. Me parece que aquí debe rearmarse un proyecto, no tanto como el de Nueva York quisiera, pero sí algo así un poco más allá de los 30 años, 50 años, 100 años. Ojalá pudiéramos trazar la dinámica de esta ciudad a más largo plazo, que sería la invitación de Empopasto, y obviamente disponibles con lo que tenemos y lo que podemos hacer con el mayor gusto. Esta empresa estará apresta y lista para apoyar. Eso sería lo que complementaría a Ricardo. Muchas gracias. Óscar. Yo quisiera resaltar de lo que dice Óscar, la necesidad no solamente de crear consensos, sino crear acciones precisas sobre las cuales estamos de acuerdo. Eso me parece maravilloso, y creo que es una de las mejores maneras para avanzar en los temas urgentes de las ciudades. Pongámonos de acuerdo sobre lo que estamos de acuerdo. ¿Sabe? Si estamos de acuerdo que hay que salvar el río y se crea una corporación pro río, entonces algo va a pasar con el río realmente en los próximos 5 o 10 años. Hay un ejemplo maravilloso, el de la Vía 40 en Barranquilla. Hace 20, 25 años había un grupo cultural de pensadores, de arquitectos que hablaban de la Vía 40, que hablaban de darle la cara al río. Todo sonaba utopía del siglo XXIII, o sea, una cosa así, lejísimos, imposible de hacer en Barranquilla,
La inmensa mayoría de lo que se hablaba hace 22 años se ha hecho hoy en día. No quiero decir que sea tan largo los procesos, tal vez algunos son más cortos, tal vez algunos son más largos que el metro de Bogotá, pero la mayor parte se hacen, y yo creo que Pasto necesita tener unos 3 proyectos estratégicos sobre los cuales actuar. Y aquí acá vivo a Álvaro Parra, que lo conozco hace muchos años, nos conocimos en Barranquilla en esa época. Todo lo que parecía utopía en esa época en Barranquilla hoy se ha hecho. Eso a mí me sorprendió el año pasado ver en Barranquilla a los mismos líderes de hace 20 años mostrando que hoy se había hecho y que el problema ya era otro y que la meta adelante estaba ya otra, pero ya el malecón, el Museo del Caribe quedó chuleado, se hizo. Entonces Pasto debe ser igual, tiene un buen proyecto para el río que hay que empujar, que hay que ponernos de acuerdo y que hay que hacerlo de la mejor manera, de una manera realista. Hace 10 años, por acá había otra amiga, o 15 años, hablaba de tumbar la 19, tumbar la 27, de que se podía hacer unas avenidas, no sé qué, y sonaba también que nunca iba a pasar eso en Pasto. Pasó, para bien o para mal pasó. Pudimos haber estado en contra o a favor, pero pasó, y creo que el resultado de la 27 va a ser menos malo de lo que podríamos haber esperado, gracias a la gestión de muchos jóvenes que veo por acá, de lo que pudimos hacer nosotros desde Empopasto para decir la 27 debe ser una vía esencialmente para recuperar la caminabilidad de Pasto. Por eso hay gente que le parece que brutos, ¿cómo van a hacer andenes tan grandes? No, es lo que Pasto necesita. Lo primero que habría que recuperarle a esta ciudad es la posibilidad de caminar. Nicolás, en sus indicadores, nos habló varias veces de la dificultad que hay en los sectores periféricos para caminar, o sea, del crecimiento del índice de caminabilidad. Nicolás, ¿cómo construir un proyecto a 30 años donde podamos poner de acuerdo muchas personas para que respetemos ese proyecto a 30 años, un poco lo que ustedes hicieron en Valledupar y en Montería? Gracias, Ricardo. Bueno, lo primero, digamos, atendiendo la pregunta de cómo se pueden hacer esos planes es simplemente pensándolos. Muchas veces, y muy de acuerdo con lo que decías tú, Ricardo, muchas veces, y particularmente en temas urbanos, nos centramos en la realidad y en los problemas que tenemos hoy y en los que vivimos, y en gran medida esos problemas y esas virtudes y esas cosas buenas y malas son la ciudad que existe. Y como la ciudad del futuro es este tema inacible que no vemos, que por ahí nos hacen un plano, pero que no lo podemos caminar, no lo podemos trasegar, entonces simplemente lo dejamos para después. Otra gente hará eso. Y simplemente, digamos, hay que plantearlo como hay que dar un primer paso. El modelo que nosotros sugerimos, de lo que mencionaba Ricardo, va sobre la lógica de qué es el mínimo absoluto que se debería hacer y no sobre una modelación supremamente detallada que nos dice qué cosa va a dónde y qué va a pasar, pues porque eso es muy difícil de planearlo. Digamos, uno ve muchos ejercicios en los que se han desarrollado planes extensivos de ciudades que se diseñan de cero, y la gran mayoría de las veces estos no ocurren, cambian. Digamos, el mercado es dinámico, muchas veces uno ve en planes que se zonifica para tal uso y normalmente el mercado no responde a ese tipo de demandas. Entonces, por eso cuando yo estaba hablando ahora, un poco hablando de esos temas, Ricardo, era ver cuáles son esos ejes estructurantes que el mercado no suple, qué cosas ni el mercado formal ni el mercado informal proveen, y nos enfocamos en eso, y por eso insistíamos tanto en estos corredores de infraestructura que no son calles para carro privado, sino son corredores de infraestructura, de servicios públicos, de bicicleta, de transporte público, y que son un esqueleto de la ciudad. Y por eso les mencionaba como los casos exitosos de Nueva York y de Montería. Pero nosotros incluso tratamos de hacer una investigación con mis colegas, de hecho Patrick, que ha trabajado mucho los temas de Nueva York, en tratar de entender cuál fue la lógica que motivó a esto al gobernador Morris, que fue el que hizo el plan, o el que ordenó el plan de la ciudad para que se ampliara la huella urbana a 7 años. Y la verdad, tristemente no lo encontramos. Pero ¿qué sí pasó? Que comisionaron el plan, se sentaron, pensaron la ciudad, y eso
y eso se ejecutó. Entonces, un mensaje que va muy en la línea de Ricardo y que pensaba que iba a ser lo último que iba a decir, pero Ricardo me pone a decirlo de primero, es la invitación es a ser ambiciosos, a no tenerle miedo y a no centrarnos solamente en los problemas que tenemos en las narices, que son este problema de la congestión, del trancón a mi casa, porque finalmente serán ustedes y sus hijos y sus nietos los que van a vivir y transitar en esas zonas de la ciudad. Entonces, lo que hagamos hoy, si bien puede ser lejano para nosotros, va a ser la ciudad que le va a quedar a Pasto durante los próximos siglos. Entonces, en eso hay que ser soñadores y hay que ser ambiciosos y no hay que pensar en pequeño, hay que pensar en grande. En segunda medida, digamos, de las cosas que quería mencionar, y yo creo que quedó claro, es esta idea que muchas veces nos han presentado en términos de que no, ¿cuál es el modelo de la ciudad? ¿La ciudad se densifica y se consolida en el centro o la ciudad se expande? Y yo creo que después de lo que hemos visto y puesto en perspectiva la apuesta de las cosas que se tienen que hacer, lo mencionaba el gerente Oscar, hay que hacer las dos. Y lo importante es que hay que hacerlas bien. Hacer más edificios en zonas que no tienen la capacidad y que no se cuentan los recursos, pues puede ser contraproducente. Hacer más edificios en zonas que sí tienen la capacidad de hacerlo, pueden hacerlo. Pueden, digamos, concretarse. Pero esto, y va pegado al siguiente punto que yo quería plantear, tiene que ver con un reto y la presidenta de Camacol acá nos mencionaba este tema del POT y nos mencionaba de estos retos que se plantean cuando los constructores piden las licencias pero no se las dan, cuando la ley establece que eso es un uso urbano, y eso sin duda es un inconveniente, eso no debería pasar. Sin embargo, en Colombia lo que uno ve muchas veces es que hay un marco normativo de ciudades de primer mundo con recursos y con capacidades de ciudades de tercer mundo. Y entonces, pues ahí se genera un cortocircuito. Uno presume, y yo, digamos, hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios eventos de Camacol y uno ve cómo hay un sector de la construcción serio que busca hacer cosas buenas sin que haya lunares como los hay en todo sector. Pero yo creo que en ese sentido sí hay debe primar una responsabilidad del sector hacia el desarrollo de la ciudad y no necesariamente poner unas presiones innecesarias en algunas zonas, pero pues sí hay que tener claro que el sector de la construcción es fundamental y no tiene que ser un enemigo, sino tiene que ser un aliado en el sector, en el desarrollo de buena calidad del servicio general. Y lo que no puede pasar, que a veces pasa, es que se capture la renta completamente y se socialicen los costos. Es decir, si hay unos proyectos de gran envergadura como son los de la construcción, pues tiene que hacerse un análisis serio y objetivo de dónde están los recursos para hacer esas dotaciones y si son viables o no, porque en ese sentido puede que en el papel una renta sea muy alta y nos dé cierre financiero de un proyecto, pero pues si lo que vamos a hacer es dejarle un problema a la ciudad, yo creo que hay un principio ético que no podría ser, pero a mí no me cabe la duda de que desde Camacol se lidere eso de una manera muy buena y que se haga incluso control desde los mismos constructores para el mensaje de cómo debe crecer la ciudad. Esas tal vez son las 5 cosas que yo quisiera mencionar, Patrick. Dos o tres cosas. Una cosa para recordar es sobre el crecimiento de la ciudad. En verdad, Nico dice hay una ventana un poco corto para afectarlo. En 50 años, en 1 o 2 generaciones, el crecimiento de la ciudad en términos de población va a ser más o menos completa. Es simplemente proyecciones demográficas. Así que si tú quieres afectar esta trayectoria, este es el tiempo. Y las consecuencias de va a continuar por muchos y muchos años. La forma de la ciudad de Pasto, del centro, hace ¿cuántos años? 200, 300 años o más o menos. Es una reflexión de decisiones de la gente de esta época. Y ahora, en un tiempo de crecimiento, de mucho crecimiento, tú tienes una oportunidad para influir el futuro en la misma manera. Aparece un poco
es como un poco riesgo, pero no es la verdad. La verdad es que el curso con más riesgo es el curso sin acción. Es más conservativo para hacer un plan fuerte, un plan muy largo y para implementarlo. Y para hacer una prioridad del gobierno y también una prioridad de la gente. Es un poco difícil porque hay mucha información, pero no hay un curso específicamente. Y mi recomendación mi último punto sobre es planes complicados son imposibles para implementar, son peor que nadie plan. Es muy importante para tener planes muy fácil, muy claro, planes toda la gente puede deportir y implementarlo muy rápido. Gracias. Un tema que se me quedó por fuera, gracias Patrick, un tema que se me quedó por fuera sobre la referencia del POT y que de hecho conecta muy bien con lo que menciona Patrick. Digamos, hay al parecer una disputa y ciertas inconformidades con el tema del POT y si el POT no quedó bien, seguro que hay que mejorarlo, pero en ese sentido también tenemos que ser pragmáticos y muchas veces se planea sobre un deber ser imposible, inalcanzable, asumiendo que vamos a tener un control absoluto de todas las cosas y pues muchas veces la realidad va en otro sentido. Entonces, el desarrollo de normas que se genere de aquí en adelante debería mucho obedecer a ese principio pragmático de entender que, vamos, uno lo ve acá, es inobjetable, hay una cantidad de demanda de suelo y de demanda de vivienda y hay que ver eso cómo se viabiliza. Hace, no sé, unos meses veían seguramente ustedes en el Senado de la República que se hizo un debate de control político sobre el volteo de tierras, que lo llaman a las afueras de Bogotá, que es el cambio de uso de lo rural a urbano. Y a mí me parecía que había algo que se quedaba por fuera. Un poco se plantea esto como que es que no, los propietarios de tierra o X o Y sector se están enriqueciendo porque están cambiando el uso. Y eso en parte es muy cierto, pero la gente que desarrolla este tipo de proyectos y que busca hacer estos cambios de usos no lo hace caprichosamente para quedarse con la tierra, es porque hay una demanda. Entonces sí, hay un volteo de suelo, pero también hay una demanda altísima y ese volteo, digamos, ilegal en muchas maneras, sin las compensaciones adecuadas, se da porque la norma vigente no permite desarrollo dentro de la norma, no permite desarrollo dentro del perímetro y eso es muy importante. Entonces, ojalá que las normas y las normatividades que se generen a futuro, y lo mencionaba el gerente Oscar al hablar de la ciudad de facto, o sea, veamos qué es lo que está pasando y pongamos unas reglas claras que nos permitan obtener el desarrollo adecuado y no, como lo decía Patrick, tener un plan que es muy bonito en el papel, pero que no es implementable de ninguna manera en el terreno porque es básicamente lo mismo que no tener nada. Ricardo. Muchísimas gracias, Nicolás. Yo quisiera retomar lo último sobre el tema de las reglas. Yo creo que entre más precisas, concretas y las podamos cumplir son mejores. Yo creo que la ciudad tiene un reto muy grande alrededor de la idea que dice Nicolás de que no solo se concentren los beneficios y se socialicen los problemas, sino que podamos hacer que la ciudad en su conjunto y la ciudadanía en su conjunto gane. Yo creo que la ecuación no es fácil, pero sí es posible y muchas ciudades lo han logrado. Pasto creo que ha logrado algo muy interesante y es que ha avanzado muchísimo en construcción, para bien o para mal. Nos guste o no nos guste, hoy se hace una construcción relativamente industrializada, rápida, de altos pisos. Ahí puede haber de todo allá adentro, muy buena o regular, lo que ustedes quieran. Lo que sí es muy parecido en casi todos los estratos y en todas las edificaciones, para mí, es la mala calidad del urbanismo y la ciudad que estamos haciendo. Cada vez digo que Pasto se parece cada vez más a Panamá, donde es imposible caminar, donde es muy pobre el urbanismo que estamos haciendo. Yo creo que puede haber un compromiso interesante de ya aprendimos a hacer arquitectura
de gran tamaño, de muchos pisos, y la hacemos a 3.000 metros, a 2.900 para estrato 1 y para estrato 6, es increíble, yo no sé cómo lo hacen, pero el urbanismo, yo los invitaré a ver lugares por Mijitayo, por muchas partes periféricas, sobre todo piensen en la periferia de Pasto, desen una vuelta, miren sobre las calles que dan estos edificios, por lo general calles de tierra de 4 metros, y lugares donde creo que la gente ganó muchísimo con estos apartamentos, pero perdió muchísimo en términos de ciudad. Ese es un tema que nos deja preocupados en Empopasto. Creo que hay algo muy importante, en Pasto hay la suficiente materia gris para construir un modelo propio. Yo creo que pensar que alguien nos tiene la respuesta milagro y que nos la van a traer y nos la van a vender para que Pasto se mejore es ser bastante ingenuo. Hay que construir un modelo desde acá que se pueda entender, con unas reglas que se puedan cumplir, y de pronto alguna asesoría nos podría servir para cómo construimos el modelo, o sea, cómo llevamos eso realmente a la realidad. Y salirnos de algunas recomendaciones globales. Hay que densificar Pasto, hay un proyecto en este momento de consultoría que busca cómo densificar, eso es cómo hacer que las vacas den leche, o sea, ya esto es denso. El centro, hay lugares, hay manzanas de Pasto con muy por encima de lo que vimos de Daca. Hay manzanas que sobrepasan los 1.000 habitantes en Pasto. 1.000 habitantes. Eso es preocupante. Entonces, densificar una ciudad densa, seguro que es posible. Vieron los datos de Daca, de Hong Kong, del Cairo. Entonces, eso es posible. Ahora, ¿eso es deseable? ¿Eso es bueno en todo Pasto? ¿Eso es bueno en el centro? ¿Eso es bueno en la...? Habría que verlo de manera muy precisa. Habría que ver los datos hay muchos datos interesantes que no se han presentado, y miren, esto realmente son 3 hojitas que les puede llevar a ustedes leerlas, o 3 minutos o 30 horas, ¿de acuerdo? Depende de la profundidad que le quieran dar, depende el uso que le quieran dar. Lo que sí es muy valioso del equipo de Nueva York es que lo pueden comparar con 120 ciudades en Colombia y con 200 a nivel global. Quisiera insistir en algo, y es: ¿para qué sirven las comparaciones? Las comparaciones, para mí no sirve de nada saber que Pasto es la primera o la última. Esos rankings a veces nos sirven de mucho. Sirve mucho para tratar de entender la particularidad de esta ciudad. Entonces, ahora podemos compararnos sin términos relativos, es decir, en términos absolutos, en términos de la misma metodología, con las mismas variables, para los mismos ítems, Pasto está así. Y podemos ver si estamos yendo hacia el promedio global, hacia el promedio nacional, y si eso es bueno o no para esta ciudad. Después tendríamos que hilar más fino, si eso es bueno para Aranda, si eso es bueno para Obonuco, si eso es bueno para Jongovito. Obonuco y Jongovito son los problemas que se les vienen ya, eso les va a estallar próximamente. Eso se está urbanizando demasiado rápido, de manera exageradamente informal. Entonces, ténganlo eso en la libreta de retos por asumir. Y para muchos amigos que trabajamos temas de movilidad, veo muchos activistas de bicicleta, uno muchas veces dice: no hay que hacer vías. Y yo lo he dicho muchísimas veces y lo he dicho en este auditorio. Yo le digo: en Pasto hay que hacer muchísima conectividad, muchísima accesibilidad, porque hay un déficit gigantesco en periferia. Sí, es lo que va a crecer Aranda en los próximos 5 o 10 años. Si seguimos como está, todos van a pasar por los 2 puentes, que al final los 2 puentes para ir a Aranda solo es uno. ¿Sí? Los que vienen de la Carolina y lo que era la cámara lo que era la industria licorera, ¿cómo se llama toda esa parte de la Carolina? Pucallpa 1, Pucallpa 2. Cuando construyan Pucallpa 36, ya no van a poder salir por el puente que está detrás de Pucallpa, ¿de acuerdo? Entonces, la conectividad de los 2 lados del río Pasto data de la época del obispo Puello, ¿sí? Data de cuando hicieron unos 3 puentes en piedra y unos pocos que han hecho aquí al lado de la 27. O sea, la conectividad se quedó parte en el siglo XVIII, XIX y en el siglo XX. Y esa conectividad va a necesitar intervenciones muy inteligentes, porque no van a poder dar respuesta a la capacidad de lo que les va a pedir el plan de Aranda y todo lo que va a haber hacia Aranda, y vendrá Tescual, y vendrá Centenario, y vendrá muchos otros planes. O sea, hay una oferta de vivienda formal en Pasto, en planes parciales, que se cifra alrededor de las 30.000 viviendas,
100.000 habitantes más. Eso es lo que va a crecer Pasto en los próximos 40 años. Y la conectividad es particularmente precaria en este instante. Entonces, yo creo que todavía están a tiempo de involucrarse en el plan de movilidad. Hay supuestamente un plan de movilidad, no, está un plan de movilidad en proceso de terminarse. Creo que la ciudadanía debe mirar eso de cerca, porque los retos en movilidad son muchísimo más grandes que los que tenemos en agua, en construcción o en arquitectura. De verdad, muchísimas gracias a Empopasto, a todos ustedes por su paciencia, por su participación, y todo esto estará, como dijo Nicolás, es información pública, abierta y toda en la web.